A ver, del bautismo de Jesús. La pregunta que nos haríamos es, ¿qué sentiríamos o qué habrían sentido? Vean estos hermanos que escribieron los evangelios y hablaron sobre el bautismo de Jesús. ¿O qué sentimos nosotros en este momento? Porque ya hemos recibido también el bautismo, ¿no? Tantas cosas, como por ejemplo, vean, si por un hombre, ¿no?, perdimos la confianza, o sea, por la desobediencia de un hombre, perdimos la confianza de Dios. ¿Será que por medio del bautismo de Jesús y por este hombre llamado Jesús, porque Jesús, un hombre igual que nosotros, recuperamos esa confianza? Por ejemplo, eso a mí me dice, cuando yo leí este pasaje bíblico, me quedé sorprendido. Y ahorita nos hablaba también Rosita, ¿no? Qué hermosas palabras cuando su padre le dice, tú eres mi hijo el amado. Vean ustedes. Y nos los ha dicho a nosotros cuando hemos recibido también nuestro bautismo, hermanos. A mí me dijo, tú, Andrés, eres mi hijo el amado. O sea, todos los bautizados hemos recibido esa gracia de Dios. A todos nos ha dicho el Señor lo mismo. Dios Padre, ustedes son mis hijos. Y nos ha puesto en esta comunidad. Vean, pero también veamos qué habría sentido Jesucristo. ¿Qué impacto le habría causado a Jesús, no? Sobre todo cuando salió del río de Jordán, dice, ya hablaba también Rosita sobre las señales, ¿no? Señales, dice. Y en ese momento, ¿qué recibió? Conocimiento, sabiduría. O sea, sabiduría desde él mismo, o sea, saberse que él, vean, es amado por su Padre. Y que en él, dice, deposita toda su confianza. O sea, ¿cómo había sentido ese corazón de Jesús, no? Tremendo impacto. Vean ustedes. Entonces, esa noticia seguramente en él causó pues tanta alegría y compromiso, vean, de cumplir con esa vocación, que él ya en ese momento entiende de que es el Mesías y que asume una gran responsabilidad de salvar al pueblo de Dios, de salvarte a ti, hermano, a mí. ¿Cómo no darle gracias en esta noche al Señor? De que un día me llama Andrés, me llama por mi nombre y me pone en esta bendita comunidad. Después de tanto tiempo que había estado hundido en el barro, ¿no? Tantos años, hermanos. Pero bueno, tal vez no era el tiempo, pero sí cuando me llamó, yo siempre lo digo y lo ratifico, hermanos. Yo di mi palabra a Dios y ahí que estamos frente a ustedes. Y continuaremos, ¿no? Entonces Jesús entendió eso que había que cumplir, vean, con esta gran misión de salvar a este pueblo que estaba perdido, que había caído en la desobediencia desde Adán, todo el Antiguo Testamento, cuántos hombres se han revelado. Ya ahorita decía Lucía, ¿no? Los fariseos, ¿por qué no aceptaron esa invitación de Juan? Porque no creían. Y hoy también, hermanos, muchos de nosotros no creemos. No creemos. Muy bien. Pero esto no quiere decir, hermanos, que todo lo ignoraba. No, no, no. Por eso es que desde su infancia sabía que Dios era su Padre. Y vamos a ver qué nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Versículo 2, capítulo 2, versículo 49. Y les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi Padre? Palabra de Dios. Jesús. Sí, pues José y María lo buscaban, se había perdido, ¿no? Y lo encontraron en el templo. Y eso le responde, ¿por qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? Yo tengo que estar ocupado en la cosa de mi Padre. O sea, muy pequeño ya sabía, pero no lo suficiente, porque estamos hablando ya de un Jesús joven, ¿no?
Entonces lo aclaro. Y siendo un hombre como nosotros, se sometió a la ley del crecimiento, que quiere decir que se iba, vean, enterando, comprometiendo. Se iba progresando poco a poco, y eso nos invita a nosotros, hermanos, hemos entrado a bodas de Caná. Vean, no sabíamos. Yo me acuerdo, en ocasiones me invitaban a leer la primera lectura, tenía miedo, tenía terror. Hoy nos los dice también, ¿no? Igual Jesús poco a poco fue creciendo en sabiduría, dice la palabra. A medida que iba pasando los años, él crecía, dice. Da una señal, mire, está embarazada. Si escucha un audio, hermanitos, por favor, apaguen sus micros. Muy bien. Dice, es la voz celestial. Ahí hay un error de voz con Z. Hay que jalar las orejas al secretario. Dice, la voz celestial oída en el Jordán. Vean, qué maravilla. Pero veamos, hermanos, la vez pasada hablábamos de que no podemos nosotros desligarnos del Antiguo Testamento. Vean, en Isaías, capítulo 7, versículos 14 y 15, ya nos habla, vean, de esta parte de la que estamos tratando. Dice 14, 15. A ver. El Señor pues les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. El niño luego se alimenta de leche, cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que él, vean, en ese tiempo o cuando recibe el bautismo, sentía ya este compromiso, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento se anuncia y ya en el Nuevo Testamento, vean, Jesús vive. Y seguimos viviendo, hermanos. No, la palabra de Dios no es para ese tiempo nomás, es para hoy y para hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, se confirmó pues que su misión de Mesías, ¿no es cierto?, se asemejaría, dice, al siervo de Yahvé, anunciando en el Antiguo Testamento. Y esto era algo novedoso para él, y como para nosotros también, ¿no? Que en este momento, vean, estemos dando un tema que nos compromete, hermanos, que nos reflexionar sobre el bautismo de Jesús, inmediatamente nos lleva a pensar en mi bautismo. Y que desde niño ya el Señor me había ido encaminando para que yo estuviera en esta comunidad. Yo hoy debo sentirme, así como Jesús, lleno de emoción. Sí, hermanos, para amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, para amarlos a ustedes, hermanos. Y la mejor forma de demostrarlo es siendo fiel a esta comunidad Bodas de Caná, siendo fiel a Dios. Y como decía Rosita, donde nos envíen, ahí tenemos que estar. Porque eso es realmente seguir y entender esto que nos enseña Jesús, ¿no? Esa emoción con la que él recibía y el compromiso que asumió, ya saben ustedes dónde terminó, ¿no? En la cruz. Pero que no se quede en la cruz, eso aclaramos, hermanos. Jesús vive en nosotros. Jesús vive en Andrés, en Rosita, en mi familia, en la familia de ustedes. Bendito sea Dios. Lo alabamos, lo bendecimos porque es grande. Es nuestro hermano mayor, es nuestro Padre. Es quien nos ayuda. En ese tiempo difícil, díganme ustedes, hermano, ¿qué nos ha faltado? Nada. Tenemos salud, tenemos alimento. Se cumple exactamente el Salmo 91 desde cuando empezó la pandemia. Siempre le rogamos al Señor, Señor, cumple tu palabra. Aquí estamos, hermanos. El Señor los bendiga y nos bendiga a todos. Amén. Bien, hermanitos, continuando, vamos a ver ahora el triunfo del desierto, ¿sí? El triunfo del desierto. Nos podemos imaginar, hermanos, qué fuerte fue el impacto que recibió Jesús cuando Dios, miren, cuando Dios su Padre le dio semejante responsabilidad.
tan grande, una responsabilidad muy grande, hermanos. Y sobre todo, todos sabemos de un destino tan trágico. Sabemos cómo termina, ¿verdad? Entonces, naturalmente, hermanos, Jesús se sintió conmovido por las palabras de su padre. Se sintió conmovido, pero él sabía, así como dice Andrés y como lo sabemos ya todos, ¿no? Que dicen la palabra, él sabía que era el Hijo amado de Cristo Jesús, de Dios Todopoderoso, perdón, y que también en él depositaba toda su confianza. Él sabía que Dios lo amaba demasiado porque era su hijo, su único hijo, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué hacía? Necesitaba, hermanos, pensar, meditar, y para ello se retiraba para el desierto, donde permaneció, como ya sabemos todos, ¿no? 40 días. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Tentado por quién? Por el demonio, ¿no? Y esto lo vemos cada vez que leemos los evangelios día a día, lo vemos en los evangelios de San Marcos. Veamos, hermanos, San Marcos, capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice, enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También veamos, hermanos, nos lo repite en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11. Mateo 4, 11, capítulo 4, versículo 11, dice, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. ¿Cómo sería en ese sitio tan importante, hermanos, donde ya Dios le mandaba a sus ángeles para que lo salvaran, ¿no? de estas tentaciones del demonio? Y lo ratifica, hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Es muy amplio, hermanos, pero está ahí todo. Por ser tan amplio lo vamos a omitir, pero léanlo. Ahí están todas las tentaciones, las 3 tentaciones que le hicieron a Cristo Jesús. De Lucas 4, versículos del 1 al 13. Bien. También sabemos, hermanos, que por lo que hemos leído ya y hemos estudiado tanto tiempo, los que estamos sobre todo muchos años ya en bodas de Caná, en el Antiguo Testamento, el desierto, ¿qué era el desierto? El desierto era un lugar donde podías tener un encuentro muy personal con Dios. Ese lugar. Y también era un lugar de preparación para grandes misiones. Era un lugar tan acogedor para poder conversar, dialogar con Cristo, con Dios Todopoderoso, y puedas preparar muchas misiones. Fue allí, entonces, hermanos, donde Moisés conoció a Yahvé, nuestro Dios. Fue ahí, hermanos, donde Elías encontró y se comunicó con el Padre. ¿Cómo? Mediante solamente un susurro, dice, suave, dice la palabra. Qué hermoso sería eso, ¿no? Es que cuando también hay veces nosotros leemos una palabra de Cristo, sobre todo los evangelios, hermanos, y cierras tus ojos y te pones a meditar,
es como que estarías conversando con él. Tú en tu pensamiento le preguntas algo y él también te contesta. No sé, al menos los que estamos años, creo, en esta comunidad, ya hemos sentido eso. Yo lo siento así. Él me contesta y me contesta la pregunta que yo le hago. Entonces, es muy importante. Y cuánto más en ese tiempo, digo yo, ¿no? Que existía, que Cristo, Dios Todopoderoso, estaba ahí con ellos, ¿no? ¿Qué podían ver? ¿Qué podían escuchar? Qué hermoso lugar sería. Jesús entonces, hermanos, prosiguiendo, cuando ya se encontraba en el desierto, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue rezar, meditar, escudriñar la voluntad de su Padre y encontrar sobre todo la mejor manera de cumplir con esta misión que Él le ha encargado. Y solamente ahí, en ese lugar, podía encontrar una respuesta. Durante su labor pública, le gustaba retirarse siempre él a un lugar muy tranquilo y solitario. ¿Para qué haría? ¿Para qué hacía eso? Para poder reflexionar, para poder conversar, dialogar, hablar, hermanitos, con Dios, que era su Padre, para que le comunique y le diga cómo puede reaccionar, qué tiene que hacer. Como podemos ver, hermanos, el desierto, tengamos muy en cuenta, hermanos, esto, que el desierto fue un lugar de pruebas y de tentaciones. Lo vimos ya, los que estamos leyendo la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ahí lo tenemos en los libros de Éxodo, en los libros de Número. Ahí está, hermanos, todo esto. Y también, hermanos, miren, no solamente Jesús fue tentado en el desierto, no, también fue tentado fuera del desierto. Y miren, veamos la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando la gente lo quiso llevar para hacerlo rey. Y está en la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15. Dice, Juan 6, 15, dice, Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Y nuevamente huyó al monte él solo. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Entonces, hermanos, bien claro está está la palabra de Dios. Lo quisieron llevar para hacerlo rey. Ahí también lo tentaron, ¿no? Y esto fue después, ¿no? Después que no estaba en el desierto. También lo quisieron tentar cuando los fariseos le pidieron un milagro que llamara la atención a todos. Y lo vemos también eso en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Mateo 12. Mateo 12, capítulo, versículo 38. Dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren, hermanos, cómo lo provocaban a Jesús. Cómo lo provocaban. Y también, también en otra tentación fue cuando Pedro trató de desviarlo del camino de la pasión y de la cruz. Y también está en su palabra, hermanitos, en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Mateo. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, diciéndole, Dios te libre, Señor. No pueden sucederte esas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, detrás de mí,
detrás de mí, Satanás. Tú harías tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren, hermanos, cómo lo tentaron, no solamente, ¿no? Lo tentaron en el desierto, sino también fuera del desierto, también lo tentaron. Y lo hemos comprobado con su palabra, ¿no? Todas estas tentaciones, hermanos, tenían que ver con su vocación. Y por eso Jesús siempre triunfó. Siempre triunfó. ¿Por qué? Porque era obediente, era humilde. Por su obediencia, por su humildad, jamás se apartó, hermanos, de la línea designada por su Padre, Dios Todopoderoso. Jamás, ¿no? Y por todo eso, pues, cantó victoria, fue victorioso en el desierto. Y nosotros también, queridos hermanos, para triunfar, tenemos que seguir esa línea. Ahora nosotros, de nuestro Padre Cristo Jesús, seguir su línea, cumplir sus mandatos, cumplir con ese ejemplo que Él nos ha dado. ¿Cómo? Siendo obedientes, siendo humildes a su palabra, a toda su enseñanza, cumpliendo sus mandatos. Cada día nos dice, nos promete, nos da promesas y nos da mandatos que hacer y los tenemos que cumplir como Él lo hizo a su Padre, que Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Muy bien. Pues todos los que estamos ya en este proceso de comprometernos a seguir llevando la palabra de Dios, creo que es muy claro. Le oramos al Señor siempre para que ninguno de ustedes se desanime, hermanitos. Ninguno. Qué maravilla. Dice, del hecho a su narración. A ver. Jesús dice, fue el único testigo de sus tentaciones. Vamos a darle un poquito la vuelta. A ver, ¿quién sabe mis dolores? Dios y yo. ¿No es cierto? ¿Quién sabe lo que yo tengo dentro? Quizá un pasado, hermanos, quizá un pasado negro. O quizá cosas buenas, solo yo. O tú, hermano, solo tú conoces tu vida. Ha pasado tiempo y has reflexionado y estás aquí. Mira, ahora eres un servidor y deseas compartir la palabra de Dios con otros. Bendito sea el Señor. ¿Quién lo sabe? Tú. Entonces, en esta primera parte dice, Jesús fue el único testigo de sus tentaciones. Sí, pues. ¿No? Uno sabe, y él sabía, y las enfrentaba, como decía Rosita, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 27. La verdad es que nadie puede entrar en la casa, dice, de un hombre fuerte y quitarle sus cosas, si no lo amarra primero. Solo así podrá saquearle la casa. Es decir, Jesús, estas tentaciones que él sentía, estas cosas que él sentía, las compartía con sus amigos. Y les decía, por ejemplo, esta parábola, ¿no? Nadie puede entrar a una casa, encontrar un hombre fuerte y saquearla. No, es imposible. A ver, ¿qué nos dice a nosotros? Nadie puede entrar, hermanitos, a los caminos del Señor si antes nosotros no hemos renunciado a ese hombre viejo. Entonces Jesús los invitaba, contándoles estas parábolas, a rezar, a convertirse con su testimonio. Y eso es lo que nos invita a nosotros. Te dice a ti y a mi hermano, ¿qué ha pasado desde ese momento que tú entraste a bodas de Caná? ¿Qué has hecho desde el momento que te llamó por tu nombre y te puso acá? Respuesta, acá estás ahora comprometiéndote, hermano. Y seguramente más adelante vas a contar estos testimonios, ¿no? Así como lo hacemos nosotros. Sí, pues cuando predicamos, claro, tenemos que compartirles a ustedes nuestras experiencias. ¿Qué hizo Dios en nuestra vida? Tantas cosas maravillosas que nos sacó, hermanos, de los problemas que habíamos como matrimonio que teníamos, ¿no? Arregló nuestra vida, nuestra relación. ¿Qué más?
Nuestro trabajo, hermanos, no trabajamos nosotros. Eso los compartimos a ustedes. Igualito Jesús, ¿no? Igual Jesús. ¿Por qué? Hay otra parte hermosa. Dice, Jesús era libre. Claro, cuando un hermanito se despoja, se saca de la espalda esa mochila que llevaba yo particularmente, ¿cómo queda? Libre. Y Jesús se sentía libre. Porque había vencido al enemigo. O sea, si tú entras a bodas de Caná y te liberas, hermano, de todo tu pasado, claro, claro, vas a sentir alegría porque ya eres diferente. Probablemente en el lugar donde vives, los que te conocían estarán sorprendidos. Entonces, en el caso de Jesús, había vencido al enemigo. Pero es enemigo de todos los hombres, ¿no? Que es Satanás, esa serpiente del Génesis, ese dragón del Apocalipsis. ¿Dónde lo venció? Ya nos dijo Rosita, en el desierto, hermanos. En el desierto lo venció. Entonces, esa victoria decisiva de Jesús, vean, se comentó luego entre los primeros cristianos en su breve relato, ¿no es cierto? Y dice así que Jesús dice que está, y también nos ha hablado Rosita de eso, ¿no? Que estaba, dice, entre los animales del campo y que los ángeles le servían. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 12. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. A ver, perdón. Tenemos ahí un error. ¿Este es? Jesús aparece. Bueno, ya, perdón, hermanitos, perdón. Dice, Jesús aparece como un nuevo Adán. Claro, al haberse despojado, al haberse liberado, al sentirse libre él, vean, de toda tentación. A ver, y nos hace recordar en Deuteronomio capítulo 8, versículos, dice, del 3, ¿no es cierto? El 11 y el 14. A ver qué nos dice en Deuteronomio. En el 3 nos dice, te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, es vida para el hombre. El 11 nos dice, por eso, guárdate de olvidar a Yahvé, tu Dios, descuidando los mandamientos, las normas y las leyes que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes satisfecho, cuando construyas casas cómodas y vivas en ella, cuando se multipliquen tus ganados, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten tus bienes de toda clase, tu corazón se ponga orgulloso y te olvides de Yahvé, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vean ustedes, cuando Jesús, ¿no es cierto?, aparece, dice, como un nuevo Adán. O sea, en el Antiguo Testamento ya no los dice. Hoy dice Jesús, el hombre no solo de pan vive. Acuérdense de la tentación en el desierto. Le dice al demonio, no, el hombre no solo de pan vive. ¡Qué maravilla! Entonces Jesús, nuevamente, vean, al recobrar la confianza de su Padre, es el nuevo Adán. Pero un Adán, hermanos, que supo resistir. Un Adán que nos libera. Un nuevo Adán. Y finalmente dice, Jesús aparece como el nuevo Moisés. Eso nos lo dice Pablo. Y lo dijo también en algún momento Esteban, acuérdense, cuando dijo, Moisés es el prototipo de Jesús,
y por decir eso lo mataron. Ese nuevo Moisés que sacó al pueblo de Israel, pero que Jesús en este tiempo nos saca a todos nosotros del pecado, la esperanza que nos da de caminar junto a Él. Entonces todos nosotros, hermanitos, somos esos nuevos Adanes, somos esos nuevos Moisés, pero que ya no solo somos nosotros o pensamos en nosotros, sino que jalamos a nuestra familia, jalamos a nuestros hermanos de esta bendita comunidad. Dios nos ayude, hermanos, en este trabajo evangelizador. Entonces, que las palabras de triunfo de Jesús nos animen, que las palabras de Jesús nos den esperanza, que tú y yo, hermanos, que no sea una emoción la que estamos hoy compartiendo. Sí, nos vamos a equivocar, hermanos, eso, oiga, dice que solo los necios no se equivocan, nosotros sí, pero en medio de esas equivocaciones reflexionamos, pero nada nos puede desanimar, hermanos. Acá no estamos para criticarnos, sino para animarnos. Tú, hermanito, tú, a ver, con tus palabras, si hay una tarea que compartir, pues la vamos a dar. Bendito sea Dios. Que el Señor nos ayude, oremos unos por otros. Amén. Bien, hermanitos, sigamos. Vamos a ver ahora el apoyo al bautista. Bien. Dice, después de los 40 días del desierto que pasó Jesús ahí, todos sabemos, ¿no? Jesús dice que se instaló por un corto o breve tiempo en Judea. ¿Qué hacía ahí? Bautizando a quienes se acercaban o acudían a él. Él los bautizaba. Y lo dice en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos que bautizaba, hermanos. ¿Y por qué era tan relevante esto que bautizaba? Como podemos saber, ya hemos leído también muchas veces, hermanos, de que Jesús se sumó a prestarle, a brindarle todo su apoyo a la campaña de Juan el Bautista. Y juntos con Juan Bautista, dedicarse a la preparación del pueblo. ¿De quién? ¿Del pueblo de quién? De Dios. Entonces, los dos bautizaban, los dos caminaban bautizando y al pueblo de Dios, ¿no? Y creían, ¿qué creía el pueblo? Creía que era un profeta del reino de Dios, así como Juan, con la diferencia de que Jesús convencía a más personas, a más discípulos, y también bautizaba a mucho más personas, él, ¿no? Jesús. Y en comparación a al trabajo que realizaba, los bautizos que realizaba Juan Bautista, ¿no? Y lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿no? ¿Cómo él atraía más gente, atraía más gente, más discípulos a su caminar, ¿no? Y por supuesto, en comparación a Juan, lo hacía más el trabajo, ¿no? En cuanto al bautismo que realizaban, hermanos, no era el bautismo del Espíritu, o el bautismo en el Espíritu, como conocemos, sino era un bautismo semejante al que realizaba Juan, que él administraba a todas las personas, que los alzaba con agua, ustedes ya sabemos, hasta
Jesús se hizo bautizar también con agua, ¿verdad? Solamente ahí era esa clase de bautismo, no era el bautizo en el Espíritu, no. Y un día, sin embargo, pasó Jesús de Judea a Galilea. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de dar oficialmente inicio a su misión que se le había encomendado. ¿Y por qué escogería Galilea, hermanos? Como lo explicaba en el Evangelio de San Juan, Jesús se marcha a Galilea. ¿Por qué? Porque se enteró que los fariseos estaban al tanto de su éxito. Judea era el territorio principal de los saduceos y de los fariseos. Entonces, ellos no aceptaban competencia, no podían aceptar que esté ahí Jesús. Le hubieran hecho la guerra. ¿Qué más no le hubieran podido hacer? Así que entonces Jesús, ¿qué hizo? Prefirió alejarse de ellos y regresa a Galilea, que era su tierra, ¿no? Donde ellos no tenían ahí tanta influencia, ¿no? En la gente. Entonces ahí es donde empieza su trabajo, ¿no? Marcos da motivo, ¿no? Da otro motivo de la detención de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué lo detienen? Porque Juan no se hace cómplice, todos lo conocemos, ¿no? Conocemos la historia de Juan. Porque Juan había criticado sobre todo la conducta escandalosa del rey Herodes, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Y lo dice en su palabra, vamos a verlo en Marcos 6, versículos. Está todo, hermanitos, todo, léanlo todo. Voy a leer una parte nomás yo porque es amplia. Está en Marcos capítulo 6, versículos del 17 al 29. Solamente voy a leer dos versículos donde nos dice, el 17 y el 18, dice, en efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Palabra del Señor. Hermanitos, como podemos ver, toda la historia hasta el 29 se trata de todo, como en su onomástico, cómo la trajo a la hija de Herodías, cómo le encantó lo que bailó y le hizo una promesa. Todos conocemos ya esa historia, ¿no? Y por eso es, ¿no? De que lo mandó a encarcelar y después lo mandó a matar, ¿no? Porque ofreció su cabeza de Juan Bautista. Además de todo esto, hermanos, de esta historia, ¿no? Tan escandalosa, el rey Herodes tenía miedo de que Juan usara su influencia, porque sabía él que lo querían bastante y tenía mucha influencia, para convencer o impulsar a la gente a rebelarse. Aparte de todo este pecado que cometía, todavía tenía ese miedo. Es por eso más que lo encarceló, ¿no? Lo encarceló y lo mandó matar. Y justamente esto, hermanos, le sirvió a Jesús para entender que la etapa de preparación que tenía con Juan Bautista se había acabado. Y que el tiempo ya también se había cumplido, ¿no? Y lo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice,
Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, como podemos ver, la misión de Juan había llegado ya, lamentablemente, a su fin. Y viene lo más importante, ¿no? La de Jesús, que empezaba su trabajo, su misión empezaba. Y no terminará nunca, dice el Señor. Nunca. ¿Por qué? Hasta ahora seguimos a Cristo Jesús. Se acabará, se terminará, hermanos, este trabajo, esta misión que ahora Jesús nos encomienda a cada uno de nosotros, pertenecientes sobre todo a esta comunidad boda de Caná. Somos sus discípulos, hermanos, y tenemos que seguir caminando, predicando, yendo por todo sitio, como decían nuestros hermanos que nos han antecedido, Andrés inclusive, ¿no? Que tenemos que seguir por su camino donde nos manden a seguir predicando, llevando la palabra, la buena nueva, la palabra de Dios, donde sea, donde podamos, en el trabajo, en el estudio, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en todo lugar, hermanos. Nunca se acabará este trabajo, esta misión que Dios le encomendó a Cristo Jesús, y Jesús nos encomienda a cada uno de nosotros. Hermanos, sigamos adelante. Amén. 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 Bien, rápidamente, hermanos, el taller de reflexión, que son 2 preguntas. Solo la primera vamos a responder, porque la segunda es un trabajito que hay que tomarse el tiempo. A ver. La pregunta dice, ¿no? Primero, el desierto significa 2 cosas en el Antiguo Testamento. Diga cuáles son. A ver, hermanitos, por ahí, Leonardo. Ah, está mi hermano Leonardo. Él es muy estudioso en esto. A ver. Hermanito Leonardo. Gracias, hermanito Andrés. No tan estudioso que digamos. Desierto, no he escuchado bien, hermanito, pero me parece que es estar en un retiro, retirarse, estar solo. A ver. Esa es una. Dice, el desierto significa 2 cosas en el Antiguo Testamento. Diga cuáles son. O sea, ¿cuál es el significado de desierto? Lo dijo Rosita. Sí, lo dijo, pero no me acuerdo bien, hermanito. A ver, desierto. Que nos diga una, Rosita, a ver. La prueba ahí. Ajá. Y de lo que hemos hablado tanto. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermanita. Desierto en el Antiguo Testamento era un lugar donde podías tener un encuentro personal con Dios. Correcto. O donde podías tener una misión muy importante. Muy bien. Pero, ¿qué vivió Jesús? ¿Cómo? ¿Qué vivió Jesús ahí en el desierto? ¿Qué pasó? Las tentaciones. Listo. Entonces, desierto significa tentación también. Pruebas y tentación. Pruebas y tentación. Donde le dijimos también bien claro, ¿no? Que está en los libros de Éxodo y Números. Ahí están las pruebas, las tentaciones de Cristo. Muy bien. Ya, para terminar, hermanitos, la segunda pregunta sí se la dejamos para la casa, por favor. El próximo viernes a cualquiera de ustedes lo vamos a llamar. Dice así, ve, el relato según el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11,
Jesús rechaza la tentación con 3 citas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Entonces, hay que buscar en los libros que nos ha dado Rosita. Uno es el Éxodo, ¿no es cierto? A ver, encontré, busquemos ahí, quizá en Deuteronomio, busquemos en el Antiguo Testamento, hermanos. Ya le estamos Por dando... favor, hermanito, ¿le puede poner la pregunta para Repita copiarla la bien? segunda pregunta. Ahí está. La segunda pregunta, por favor. No se ve, a ver, No se ve. lo vamos a leer, hermanita. En el relato según el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Repito, en el relato según